calma, que está largo un poco, está larguito, sí, pero no nos vamos a... El 16 de abril del año 2016 es una fecha difícil de olvidar para los ecuatorianos. Un terremoto de magnitud 7.8 afectó a las costas ecuatorianas, dejando grandes daños en la provincia de Manabí y Esmeraldas. Manta fue una de las ciudades más afectadas. Solo aquí hubo más de 200 muertos. Tarqui era el casco comercial más importante de Manabí. Existían alrededor de 1.500 comerciantes que laboraban día a día en sus calles. Tarqui nunca dormía, siempre se mantenía en constante movimiento. No faltaba la madre de familia regateando los precios de las verduras. El joven que se vestía con las populares prendas que había en cada uno de sus locales. Y el comerciante que llamaba la atención con sus gritos. Eso era Tarqui, cuna de gente trabajadora y pujante. Es increíble cómo en 45 segundos silenciaron toda una provincia. Los medios de comunicación locales e internacionales brindaron toda la cobertura posible para informar a la ciudadanía. Inclusive, hasta la fecha se han presentado decenas de cortometrajes, documentales e historias que han marcado nuestras vidas. Una de esas es la del programa Crónicas de Sábado del medio Univisión, donde dramatizaron escenas de personajes que sobrevivieron en esta tragedia. Mientras Vanessa buscaba la vela, su esposo esperaba en el pasillo. Como buen marido, prefería no entrar a las tiendas. A las 6:50, el centro comercial estaba lleno, pues faltaban pocos días para el inicio de clases y muchas familias aprovechaban para comprar los útiles escolares de última hora. La vendedora era Alejandra Anchundia, una madre soltera de 36 años quien esperaba ansiosa la hora de la salida. Su hijita de 6 años la aguardaba en casa. Hasta ese momento ninguno de los cuatro imaginaba que ese 16 de abril de 2016 serían los protagonistas de una historia de terror que los marcaría para siempre. El reloj marcaba las 6:58 de la tarde cuando, de pronto, la tierra comenzó a temblar. Aunque se dieron un buen susto, no lo sintieron tanto como en la costa, donde el temblor simplemente fue brutal. El puerto de Manta, donde se encontraba el centro comercial Navarrete, fue sacudido con violencia. Parecía el fin del mundo. Los techos crujían. Todo caía de los estantes, las paredes se venían abajo. En apenas 48 eternos segundos, el edificio se había convertido en una montaña de escombros.
En su desesperación escuchó la voz de su esposo junto a ella y como pudo buscó su mano. Amor, ¿dónde estás? Amor, ¿dónde estás? Luisa estaba casi enterrada al otro lado de Segundo. El golpe que recibió en la cabeza no le permitía reaccionar, no sabía qué pasaba. Alejandra, la vendedora del local, tenía las piernas atrapadas por una pared. La presión era insoportable y las heridas tan graves que sentía que se desangraba. Poco a poco fueron dándose cuenta de que no estaban solos. Escuchaban gemidos, gritos y quejas. Al final pudieron identificar por lo menos otras 12 voces a su alrededor. Eran las 6:59 de la tarde. Entre la oscuridad, el polvo y el encierro, su única esperanza era sobrevivir. Cálmate. Hasta que alguien los encontrara. Y yo decía, mi hija, ¿quién me la va a cuidar? Y ella decía, es que yo no aguanto las piernas. Yo decía, yo sé que estoy que desangro, dice las piernas, dice mis 2 piernas, dice una pared, dice me las aplastó, dice ella. La columna a la que se aferró Segundo cuando sintió el terremoto ahora oprimía su cabeza. Temía que si se producía una réplica, moriría aplastado. Pero mantuvo la calma y recordó que llevaba el celular en el pantalón y aunque no tenía señal, pudo alumbrar a Vanessa. Mi amor, tranquila, mi amor. Aquí estoy. Cuando regreso a ver, ya mi mujer estaba que le sangraba por la nariz y yo nomás en la mente yo le decía, tal vez algo le pasó, se rompió la cabeza más. A las 7:10 de la noche, 12 minutos después del terremoto, el celular de Segundo por fin tuvo señal. Como pudo, envió un mensaje de texto a una de sus sobrinas. Estamos atrapados en el centro comercial. Vengan a salvarnos. Ayuda, por favor, ayuda. A los pocos minutos recibieron una esperanzadora llamada que los alegró a todos. Era Ketty, la hermana de Vanessa. Está conmigo. Mi amor, es tu hermana. Contéstale. Contéstale. Y ella viene y me dice, gordita, dice, ¿estás bien? Y yo vengo y le digo, no, gorda, le digo, estoy enterrada en el Navarrete. Y ella viene y me dice, ¿qué haces, gorda, en el Navarrete? Y yo le digo, estoy enterrada, ya, le digo, por favor, le digo, estoy enterrada, ven, búscame rápido, le digo, estoy con el cego y yo te voy a esperar. El devastador terremoto también había dejado la ciudad a oscuras. Los organismos de socorro no daban abasto y los refuerzos de Quito no podían llegar. La ayuda tardaría en llegar. Mientras tanto, la vida de los sepultados bajo los escombros estaba en manos de sus familiares que, desesperados, escarbaban la tierra y removían piedras tratando de abrir un camino hacia sus seres queridos. Estaban atrapados, sin luz, sin agua, y eso no era lo peor. Todo el calor de la loza, todo estaba caliente, como la loza estaba en mi cara, todo eso yo sentía el vapor caliente que me llegaba, y yo por eso le decía, yo ya tengo sed. El calor era insoportable y la sed los estaba enloqueciendo en esa especie de tumba donde estaban. Las otras personas también decían, tenemos sed, nos falta oxígeno. Y mi esposo viene y me dice, vamos a hacer, dice, lo que vi en una película, hidratarnos con nuestro propio pipí.
Como pudieron, orinaron en sus manos y luego se humedecieron los labios. El resto comenzó a imitarlos. Menos Estefanía, que estaba inmovilizada por la pared que le cayó encima. Ella en unas ocasiones gritaba que tenía mucha sed, que quería agua, y nosotros no podemos darte agua, pero toma tu orín. Pero ella decía que estaba como muy torcida y que le dolían mucho las caderas y que tenía algo pesado en su brazo que no lo podía mover. Al escuchar el angustioso llamado, Vanessa se quitó el brasier y orinó en él. Luego se lo pasó a Segundo, quien con grandes esfuerzos logró dárselo a Luisa para que ella se lo entregara a Estefanía. Y le gritaba: Stephanie, lucha, que sí puedes, coge el brasier. Y ella decía que no podía, que no podía y que no podía. Estefanía no pudo y poco a poco fue desvaneciéndose. Comenzó a delirar y a pedirle a su abuelo muerto que la abrazara. Abuelo, no me dejes morir. Ella luchó bastante y decía que tengo miedo a morirme, decía ella. Nunca más volvieron a escucharla. Hasta que al fin divisaron una escalera convertida en una especie de túnel y, a pesar del peligro, se armaron de valor y entraron. Cuidado, eso, cuidado. El calor, el cansancio y los malos resultados tenían bastante decepcionados a los familiares y rescatistas, liderados por el coronel Arroyo, que, sin embargo, seguía tratando de abrir una brecha que los llevara hasta los atrapados, pero aún seguían sin suerte. Vamos a salir de aquí. Ever Arroyo les habló para tranquilizarlos, confirmó que estuvieran Vanessa y Segundo y preguntó cuántas personas más se encontraban con ellos. ¿Cuántos son? Y me dice, pero saque la mano para ver cuántos hay. Yo le digo, hay 5, y ahí fue que yo saqué la mano. Y le digo, hay 5, aquí estoy. Ahí saqué la mano y comenzaron, dice, a trabajar en ese lado. Al ver la mano de Segundo, todo fue júbilo y alegría. Nadie podía contener las lágrimas de felicidad. El olor que salía por aquel pequeño orificio era nauseabundo, señal de que había muchos cuerpos en estado de descomposición. Pero eso ahora ya no importaba. Por fin iban a salir, solo que no todos tendrían el mismo final. A las 5 de la mañana, los bomberos por fin pudieron abrir el espacio suficiente para sacarlos. El primero en salir fue el esposo de Vanessa. ¿De qué esta cámara, Esto es desde el Amazonas. Segundo sacó la cabeza y fue como verlo nacer de nuevo. ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Segundo, quieto! Vanessa sería la segunda en salir. Estaba muy adolorida, había pasado 36 horas en posición fetal y no podía estirar las piernas. Bueno. La quieta. La rodilla, cuidado la rodilla. La emoción fue grande que todo el mundo lloramos. O sea, de alegría, de esperanza y emocionado. De inmediato los paramédicos los llevaron en ambulancia a un hospital. Vanessa no sabía qué día era ni cuánto tiempo había pasado. Ahí fue cuando yo decía, ¿qué hora es? Y me dice el rescate, bienvenido al mundo, dice, ya es lunes. Y yo decía entre mi mente, lunes, pasé mi cumpleaños encerrada.
Yo no soy un héroe. Yo soy simplemente, y los bomberos somos simplemente, personas que hacemos nuestro trabajo con el mayor esfuerzo, con la mayor dedicación y con una cosita que se llama amor. Antes de regresar a la capital, el comandante Arroyo hizo un alto en el camino. Fue a ver a Segundo y a Vanessa. Quería festejar con ella el cumpleaños que no había podido tener. A fin de cuentas, nada era más cierto que aquello de que las tragedias unen. Después de 10 meses de la tragedia, aún existen secuelas. Colegios, edificios, hoteles, casas, tiendas, calles, postes, todo, casi todo quedó en ruinas. Ahora Tarqui está irreconocible, pero sus habitantes no pierden las esperanzas. Sueñan y alegan que pronto retornarán a sus hogares. O como don Segundo García Mendoza, a quien lo encontramos en su antiguo negocio, nos supo manifestar lo siguiente. ¿Por qué vuelve aquí? Porque prácticamente yo nací aquí en Tarqui. Soy nacido y criado. No me he movido un solo minuto. Aquí nací, aquí me crié. Las autoridades han brindado ayuda a los damnificados por el terremoto, utilizando políticas económicas como el incremento del IVA del 12 al 14%, excepto la provincia de Esmeraldas y Manabí. Todo el dinero que se iba a recaudar iba a ser utilizado para la reactivación de las provincias más afectadas, al igual que bonos económicos, viviendas, préstamos, entre otros. El trabajo ha sido muy duro. Hasta la fecha, no se los ha podido ayudar a todos. Hay muchas personas que aún viven en albergues, muchas familias duermen en carpas. Por otro lado, hay personas que con los pocos recursos económicos han podido construir pequeñas casas improvisadas. Edison Cruz es uno de ellos. Él y las 5 familias que vivían en su casa perdieron absolutamente todo. Por suerte, él se dedicó a la pesca, lo que le permitió sacar adelante a su familia. En estas fechas hay algo que empeora aún la situación: el invierno, quien en los últimos días ha causado daños y estragos a aquellas personas que aún viven en carpas o casas improvisadas. El camino ha sido largo. Muchas personas esperan la ayuda necesaria. El tiempo les juega en contra. Todos quieren que vuelva la normalidad. Hay gente que se niega a olvidar el lugar donde crecieron. Nadie pierde las esperanzas. Parecen estas palomas que, a pesar de la tragedia, se mantienen latentes en el lugar donde todo era de colores.